No era un libro, no era un curso, no era un gurú. Lo que realmente me sacó de mi zona de confort fue el shock. Un colapso interno tan severo que ni siquiera mi cuerpo podía mantener la ilusión de normalidad. Y fue en este colapso que me di cuenta. Estaba viviendo una vida escrita por una programación que no era mía, reaccionando como un robot, repitiendo patrones heredados, creyendo tener el control, cuando en realidad solo era un engranaje más de la máquina. Mi cuerpo me había estado avisando durante años. Los síntomas eran el grito del alma. La ansiedad era una alarma biológica. La falta de energía, el reflejo de una mente en modo supervivencia. Pero insistía en pensar que solo tenía que esforzarme más. Hasta que comprendí que el problema no era mi fuerza de voluntad, sino el sistema que llevaba dentro. Un sistema que funcionaba en piloto automático de escasez, miedo y limitación. El punto de inflexión más importante llegó cuando descubrí que no estoy ligado a mi ADN, que los genes son influenciables, que mi entorno, mi percepción y mis emociones alteran mi biología en tiempo real, y que lo que creía cierto lo moldeaba todo. No era filosofía, era ciencia, era epigenética. Era la prueba de que la realidad que veía afuera era solo un reflejo del programa que se ejecutaba en mi interior. Este video no trata sobre motivación, trata sobre supervivencia consciente. Trata sobre comprender que si no reprogramas tu mente, tu cuerpo seguirá obedeciendo viejas órdenes, y que la zona de confort no es cómoda, simplemente es familiar, pero a costa de tu expansión, de tu salud, de tu destino. Y cuando ese costo se vuelve demasiado alto, llega el shock, porque todo el sistema biológico comienza a exigir una nueva frecuencia. Y fue cuando todo se derrumbó que finalmente entendí. La transformación no empieza cuando quieres cambiar. Empieza cuando ya no puedes seguir siendo quien eras. Siempre me dijeron que mi cuerpo era producto de mis genes, como si fuera una simple máquina programada para funcionar de una sola manera. Pero nada me ha liberado más que comprender que mi cuerpo responde en tiempo real a mis creencias. Cada célula, cada sistema, cada órgano, todos escuchan lo que pienso, lo que siento y, sobre todo, lo que creo que es verdad. El cuerpo es como un espejo biológico. No cuestiona, simplemente expresa. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cuerpo no se enferma por casualidad, sino por obediencia. Obedece órdenes mentales que a menudo ni siquiera me doy cuenta de que estoy enviando. Crecí creyendo que ciertas enfermedades eran genéticas, así que pasé gran parte de mi vida esperando en silencio el momento en que se activaran. Pero la verdad es que no son mis genes los que deciden mi futuro, sino mis pensamientos. Mi cuerpo simplemente estaba siendo fiel a las historias que me contaba. La mayor traición que me cometí fue repetir mentalmente frases como «esto es solo cansancio», «estoy así» o «no creo tener energía para esto». Cada una de estas frases era como presionar un botón dentro de mí, activando patrones fisiológicos que drenaban mi vitalidad. No estaba enfermo, estaba programado para funcionar a baja frecuencia. La biología de la creencia no es una metáfora, es ciencia aplicada a la vida. Y lo más aterrador, el cuerpo no distingue entre la realidad y la imaginación. Si creo estar amenazado, entra en alerta. Si creo estar fracasando, se derrumba. Si creo estar limitado, se autolimita. Esto lo cambia todo. No se trata de positividad tóxica, se trata de responsabilidad radical. Soy la causa y el efecto, soy el mensaje y el mensajero. Mi cuerpo solo espera una nueva orden. Empecé a ver mi cuerpo como un aliado, no como una visión. Y esto no sucedió de la noche a la mañana. Tuve que reconstruir mis creencias como quien reconstruye una casa después de un terremoto, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Porque si quiero cambiar mi cuerpo, primero necesito cambiar lo que escucha a diario. Y lo que escucha proviene directamente de lo que creo ser. Durante años, creí que mi vida se guiaba por las decisiones conscientes que tomaba a diario. Pero la verdad es que la mente consciente es solo la punta del iceberg. La parte que podía ver, la parte que me hacía sentir en control. Pero debajo, operando el 95% del tiempo, estaba el subconsciente, el verdadero piloto automático de mi existencia. Y la parte más peligrosa fue programada incluso antes de que pudiera elegir.
todo lo que oía de niña, todo lo que observaba, sentía, repetía, absorbía, se convertía en código. Un código que mi subconsciente empezaba a ejecutar a la perfección. Incluso cuando me destruía, incluso cuando me hacía sabotear oportunidades, repetir patrones familiares, alejar relaciones sanas, procrastinar sueños y normalizar el dolor, era como si una voz silenciosa dentro de mí me dijera: quédate donde estás, aquí estás a salvo, aquí ya sabes sufrir. La zona de confort no es el sofá, no es la rutina, no es el trabajo estable, es el subconsciente, es donde residen las creencias que dictan quién soy y lo que merezco. Es donde habitan los no puedo. Esto no es para mí, no funcionará, nadie en mi familia lo ha logrado. Y cuando intento salir de eso, cuando intento salirme de mi programación, mi cuerpo se estremece, mi mente se congela y todo el sistema intenta hacerme volver. No es mala suerte, es solo un guión que se ejecuta en segundo plano. Lo más impactante fue darme cuenta de que a mi subconsciente no le importa si lo aprendido es bueno o malo, solo quiere repetirse. Quiere mantener la supervivencia, no garantizar la felicidad. Así que sabotea lo nuevo, teme a lo desconocido, boicotea cualquier intento de cambio, porque cree que me protege. Y esto explica por qué tantas transformaciones son efímeras. Intento cambiar con mi mente consciente, pero sigo controlado por el viejo software. Solo empecé a salir de mi verdadera zona de confort cuando me enfrenté a mi subconsciente, como quien se mira a un espejo empañado. Tuve que reprogramarme. Y reprogramarme no se trata de memorizar frases positivas, se trata de revisar mis orígenes, cuestionar cada creencia, repetir nuevos patrones hasta que se vuelvan automáticos. Porque si el subconsciente es donde se asienta mi vida, también tiene la clave de todo lo que quiero desbloquear. Nada me impactó más que darme cuenta de que muchas de las creencias que guiaron mi vida ni siquiera eran mías, las heredé. Venían de mis padres, maestros, la cultura, la religión, la televisión. Las absorbí cuando mi mente aún era una esponja abierta, sin filtros, simplemente aceptando todo como verdad absoluta. Y esto creó una prisión invisible donde pasé décadas sin darme cuenta de que estaba encerrado. Lo más cruel es que estas creencias no gritaban, susurraban. Estaban arraigadas en las pequeñas frases de la vida cotidiana. El dinero es sucio, los hombres no lloran, las mujeres tienen que sacrificarse, ser feliz es egoísta, la vida es dura. Y sin saberlo, empecé a vivir según estas frases. La vida se amoldó a las paredes de la celda que me dieron. Mi comportamiento, mis decisiones, mis limitaciones, todo bailaba al ritmo de esta programación heredada. Estas no fueron creencias que yo creé, pero empezaron a vivir en mí. Y mi cuerpo, como siempre, obedeció. Empezó a reaccionar con ansiedad, miedo, inseguridad y falta de energía, porque hay un shock biológico cada vez que mi alma quiere crecer, pero mi mente está programada para protegerse. Es como intentar correr con los pies atados. Un conflicto invisible, pero devastador. Me costó mucho valor afrontar esto. Reconocer que amar a mis padres no significa cargar con su dolor, que respetar mi historia no me obliga a repetir los mismos traumas, que seguir las tradiciones no puede ser motivo para renunciar a mi libertad. La mayor herencia que recibí no fueron posesiones, sino códigos. Y si no los reescribía, definirían mi destino. Comprendí que romper con las creencias heredadas es un acto de lealtad hacia mí misma. Y más aún, es un acto de compasión por las generaciones futuras, porque al liberarme, rompo el ciclo, desprogramo el patrón. Hago espacio para que nazca algo nuevo. La biología cambia, la vibración cambia, y lo que era una prisión se convierte en terreno fértil para la creación consciente. Pero para lograrlo, tuve que empezar por lo que parecía más difícil, cuestionar todo lo que me habían enseñado como verdad. Llega un momento en la vida en que ya no se trata de querer cambiar, se trata de necesitarlo. Porque el cuerpo empieza a gritar lo que la mente ha ignorado durante demasiado tiempo. Los síntomas surgen como alarmas, las relaciones se desmoronan como señales. La realidad externa se convierte en un reflejo tan evidente del caos interno que fingir ya no es una opción. Fue entonces cuando comprendí. Reprogramar mi mente ya no era una idea bonita, era un imperativo biológico. El problema es que durante mucho tiempo
Intenté transformarme solo con la fuerza de voluntad. Pensaba que repetir una frase en el espejo resolvería años de condicionamiento, pero el subconsciente no habla el lenguaje de la lógica, sino de la repetición. Responde a la experiencia emocional, a la vibración energética, a lo que realmente siento, no a lo que digo por obligación. Reprogramar no se trata de convencer al cerebro, se trata de reestructurar la memoria celular. Descubrí que mi mente era como un jardín donde la maleza, plantada por otros, había crecido durante años, y que no bastaba con cortarla, necesitaba arrancarla de raíz, reemplazar las creencias limitantes por creencias coherentes con la persona en la que quería convertirme. De nada servía desear prosperidad si en el fondo creía que el dinero corrompe. De nada servía desear salud si en el fondo me sentía culpable por descansar. Cada creencia disonante se convertía en un bloqueo invisible en mi cuerpo. La ciencia ya lo sabe. El entorno moldea los genes. Pero el entorno no es solo externo, sino también interno. Pensamientos, emociones, hábitos, todo esto crea un campo bioquímico que constantemente le indica a mi cuerpo cómo comportarse. Si vivo en un entorno interno de miedo, mi biología entra en modo defensa. Si vivo en un entorno interno de confianza, mi biología entra en modo de crecimiento. Y el crecimiento es vida. Reprogramarse no es un capricho espiritual, es una actualización del sistema. Así como un celular necesita una actualización para seguir funcionando correctamente, mi mente necesita nuevas instrucciones para manifestar una realidad más alineada. Y esto no se hace con prisas, se hace con constancia, con intención, con prácticas diarias que me recuerdan, día tras día, que no soy lo que me sucedió. Soy lo que elijo cuidar de ahora en adelante. Pasé años creyendo que mi destino estaba sellado por mis genes, como si mi vida fuera un guión prescrito que simplemente debía seguir. Pero entonces me adentré en la epigenética, y fue como si se me cayera un velo de los ojos. Descubrí que los genes son como interruptores, y no es el ADN el que los activa o desactiva, sino el entorno. Es más, es mi percepción de este entorno la que determina la activación biológica. Esto puso mi mundo patas arriba, porque me di cuenta de que podía estar en un entorno increíble, lleno de posibilidades, pero si mi percepción se basaba en el miedo, la carencia o la escasez, mi cuerpo reaccionaría como si estuviera en guerra. En otras palabras, no es el entorno en sí lo que moldea mi biología, sino cómo lo interpreto. La realidad externa es neutral. Soy yo quien le da significado, y mi cuerpo escucha ese significado con absoluta fidelidad. Les daré un ejemplo sencillo. Dos personas experimentando la misma crisis. Una se derrumba emocionalmente, la otra se reinventa. El entorno es el mismo, pero la percepción es diferente, y por lo tanto, el impacto biológico es diferente. Yo era de las que veían una amenaza en todo, reaccionaba con ansiedad crónica a cualquier cambio, y sin darme cuenta, vivía en un estado de alerta constante, lo que dificultaba mi capacidad de sanar, concentrarme y expandirme. Solo comencé a transformarme de verdad cuando dejé de intentar cambiar todo lo que me rodeaba y empecé a cambiar la perspectiva a través de la cual veía el mundo. Me di cuenta de que si mi perspectiva está contaminada por viejas heridas, por muy fértil que sea el terreno, nada florecerá. Necesitaba limpiar mis filtros internos, superar traumas, replantear experiencias, porque mientras mi percepción estuviera programada por el pasado, mi futuro seguiría siendo predecible y limitado. Hoy entiendo que moldear mi entorno no se trata solo de cambiar de casa, ciudad o trabajo. Se trata de cambiar mi campo vibratorio. Se trata de rodearme de personas coherentes, sí, pero también de ser coherente conmigo mismo. Se trata de reducir el ruido en mi mente para poder percibir la realidad con mayor claridad. Porque al final, el destino no está escrito en mis genes, está escrito en cómo elijo percibir la vida que tengo por delante. La epigenética me liberó. Demostró que los genes son potencialidades, no condenas. Son como partituras musicales que pueden o no tocarse, según el director. Y el director soy yo. Mi estilo de vida, mi dieta, mis emociones, mis pensamientos, mi entorno,
Todo esto influye directamente en la expresión genética. El ADN es solo el hardware, pero el software, lo que realmente ejecuta el sistema, es lo que elijo actualizar o dejar corrupto. Durante años repetí frases como, mi papá tuvo un problema cardíaco, así que yo también lo tendré. Sin saberlo, este pensamiento activó exactamente los mismos circuitos que el cuerpo de mi padre, no por genética, sino por repetición de patrones. Puede que el gen esté ahí, pero necesita un detonante para expresarse. ¿Y adivina quién lo activa? Mi percepción, mi estilo de vida, mi estado emocional, mi campo vibratorio. Esto no es misticismo, es ciencia. Lo que me enferma no son los genes en sí, sino el estilo de vida que activa los genes equivocados. Y lo que me cura no son fórmulas mágicas, sino cambiar mi entorno interno. Cuando transformo mi rutina, cuando elijo cultivar pensamientos diferentes, cuando decido actuar de forma diferente, mi cuerpo responde. La genética es influenciable, se adapta, obedece y puede reescribirse con decisiones conscientes. Hoy cuando alguien dice que lleva esto o aquello en la sangre, pienso, tienes una posibilidad, no un destino. Y si sigues viviendo con el mismo patrón que quienes te precedieron, sí, puedes repetir el ciclo, pero si cambias de campo, cambias el código, porque la biología está viva, y donde hay vida, hay plasticidad. No soy prisionero de mis genes, soy el arquitecto de mi expresión genética, y eso lo cambia todo. Me llevó mucho tiempo comprender que mis fracasos no se debían a falta de fuerza, sino a una sobreprogramación. Cada vez que casi lograba algo y de repente me echaba atrás, era mi subconsciente activando un viejo guión. Cada vez que hacía todo bien y en el último momento me distraía, me daba por vencido o me desviaba, era simplemente un programa mal programado que se ejecutaba con precisión. El autosabotaje se sentía como un enemigo, pero en realidad era un viejo sistema que intentaba mantenerme a salvo. Lo más doloroso fue darme cuenta de que estos programas surgían cuando era vulnerable, cuando solo quería amor, aprobación y pertenencia. Así, por ejemplo, si recibía más atención un día que estaba enfermo, mi subconsciente aprendió: enfermedad igual a afecto, y empezó a reproducir este patrón. Si me castigaban por atreverme, aprendió que crecimiento igual a peligro. Nada era racional, todo era automático, y esta automaticidad controlaba mi vida con una precisión aterradora. Empecé a observarme con más bondad. Hoy, cuando siento que ese viejo autosabotaje se infiltra, no lucho contra él. Le hablo. Le pregunto qué quiere mostrarme. Porque la mayoría de las veces es solo miedo. Viejo miedo disfrazado de pereza, procrastinación, confusión. Y al aceptar este miedo sin alimentarlo, pierde su poder. Porque al final, el autosabotaje no es un defecto de carácter. Es solo un software obsoleto que necesita ser reescrito con amor, paciencia y mucha verdad. Todos los procesos de superación que he experimentado comenzaron de la misma manera, con un colapso. No fue un momento hermoso, inspirador ni organizado. Fue confuso, doloroso, un colapso total de mi autoimagen. Porque antes de poder florecer, tuve que pudrirme por dentro. Tuve que dejar morir a quien creía ser. Solo entonces pude dar paso al nacimiento de algo nuevo. Y biológicamente, esto también ocurre en las células. Destrucción antes de regeneración. La ciencia demuestra que el estrés continuo altera el sistema, pero también que es en el caos donde el cuerpo se reorganiza. La homeostasis, ese equilibrio biológico, no significa estancamiento, significa adaptación. Y la adaptación a menudo solo ocurre cuando el dolor me obliga a cambiar. Necesitaba perder el control, necesitaba fracasar, necesitaba romper, porque solo allí, vulnerable, sin máscaras, vi lo que realmente necesitaba para transformarme.
El colapso interno me sacó de la negación. Me obligó a enfrentar patrones que había mantenido ocultos, incluso para mí mismo. Sacó a la superficie recuerdos reprimidos, creencias saboteadoras, dolores ancestrales. Y allí, sin más excusas, me di cuenta, no era el mundo lo que me frenaba, era la programación que cargaba, era la repetición inconsciente de lo que una vez fue útil, pero ahora era solo una carga. Superar no se trata de derrotar algo externo a mí. Se trata de realinear mi sistema interno para que deje de luchar contra sí mismo. Se trata de activar nuevos circuitos neuronales, alterar patrones hormonales y acceder a niveles más profundos de conciencia. Y nada de esto ocurre mientras todo esté bien. La verdadera biología de la superación comienza cuando el sistema colapsa. Y aún así, algo dentro de mí insiste en continuar, insiste en reconstruir, insiste en trascender. Hoy entiendo que la crisis fue el mejor regalo que me dio la vida, porque no me destruyó, sino que me limpió, me despojó de la ilusión, me impulsó a un nuevo nivel de coherencia entre quién soy, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y fue entonces